Shabbat Shalom, muy buenas noches, dale a todos, ¿cómo están? Baruch Hashem, como siempre es un gusto poder cumplir esta maravillosa mitzvah que es el estudio de la lectura del Zohar, la parashá correspondiente, que semana con semana nos entrega algo maravilloso. Y es que anteriormente hemos nosotros preguntado, ¿de qué manera es que la gran divinidad, Boré Olam, el creador del universo, Hashem, se comunica con cada uno de nosotros? A veces nosotros hacemos tefilá, de pronto nosotros elevamos plegarias y seguramente lo que más anhelamos es que venga la respuesta. Sin embargo, cuando nosotros somos realmente honestos e identificamos que el aprendizaje religioso que hemos tenido únicamente nos ha enseñado a acercarnos a la divinidad para pedir, nos hemos dado cuenta de que desafortunadamente pues hay un grave error en el contexto del significado de la gran divinidad. Bien, y bueno, pues hablando precisamente sobre la parashá del día de hoy, también debemos de saber que esto nos entrega algo que se conoce como segulot. Segulot son respuestas o conexiones que se generan precisamente en Shabbat debido a que el nivel de nuestra alma, conocida como Neshama, asciende a el universo que es conocido como el universo de Atzilut, donde se encuentran las respuestas a todas las peticiones que nosotros hacemos. Bien, en Shabbat hacemos plegarias, hacemos agradecimiento por todo lo que hemos recibido durante esta semana que concluye y que haya verajá para esta que también comienza al concluir Shabbat. Pero también es importante que nosotros sepamos que lo maravilloso del Shabbat es que la parashá correspondiente nos entrega a todos y a cada uno de nosotros parte del consejo, de la guía o las respuestas que muchas veces nosotros estamos anhelando. Por eso, el Humash, el Pentateuco, la Torah, como lo queramos llamar, secciona una porción donde describe cuáles van a ser las verajot, las bendiciones a las que podría tener acceso una persona si durante esa semana realiza la lectura de la porción correspondiente de la Torá. Algunos lo han llamado como energía de la semana, sin embargo, es muy claro, dice la Torá, es segulot, bendiciones a las que nosotros podemos específicamente acceder en esta semana. Entonces, por eso es muy importante que dentro del estudio de la mística hebrea, a través de la Kabbalah, nosotros comencemos a participar en estas enseñanzas. Bien, y bueno, pues si le parece, vamos a comenzar a compartir la pantalla. Seguramente que no nos están viendo ahorita en YouTube no van a poder ver la pantalla, pero por ahí compartimos en las páginas el acceso directo vía Zoom para que puedan tener también la posibilidad de visualizar lo que vamos a estar estudiando el día de hoy en esta parashá. Bien, y bueno, pues la sección correspondiente la encontramos nosotros directamente en el libro de Shemot, el libro de los nombres o el libro del Éxodo, y que comienza diciendo lo siguiente, comienza diciendo, y tú ordenarás, eso es lo que significa Tetzabé. Pero ¿a qué se refiere cuando Hashem le está indicando a las personas que serán las responsables de generar una serie de indicaciones para que puedan dirigir a Eretz Israel, al pueblo de Israel o la tierra de Israel y a todos sus habitantes? Bueno, lo que nos explica el Zohar es que cuando describe la Torá, la palabra Tetzabé hace referencia a y tú, está incluyendo en ese momento la posibilidad de que el estudiante de la Kabbalah, que recordemos que el estudiante de la Kabbalah es un referente del Cohen Gadol, ya lo hemos visto a lo mejor en clases anteriores donde hemos mencionado que los esenios, que son el linaje que fue exiliado precisamente después del evento de los macabeos, a las cuevas, al desierto, a Qumran, de donde precisamente adquiere un gran conocimiento Shimon Bar Yochai, el gran maestro, gran rabí en el tema de la redacción del Zohar. Nosotros sabemos que
quien se acerca precisamente al estudio de la Kabbalah, se acerca al conocimiento exclusivo que tenían en ese momento directamente los Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote cumplía una función que era la de ayudar a resolver los conflictos que tenía una persona, ya sea por tema de salud, por tema de esterilidad o alguna otra situación. Para eso se acercaban. Y el Cohen Gadol, así como los reyes de Israel, eran los únicos que poseían acceso a ese conocimiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Volvemos a mencionar cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, es expulsado del Bet HaMikdash, alrededor de 160 años antes de la era común, pues llevan ese conocimiento que era precisamente lo que se describe como la Torah oral, que bueno, ya en esos tiempos ya se comenzaba a plasmar directamente lo que nosotros conocemos como el Talmud. Recordemos que el Talmud Jerusalén, que se culmina en el año 400 después de la era común, arroja una serie de instrucciones acerca de la forma en la que se deberían de seguir realizando las prácticas litúrgicas. Sin embargo, también debemos de recordar que hay un Talmud conocido como el Talmud Babli, Talmud babilónico, que contiene la parte de la mística más profunda, es decir, donde se describe en esa sección la forma en la que el Cohen Gadol podía ayudar a personas que probablemente tenían alguna situación espiritual complicada, debido a que se describe en la historia que, por ejemplo, cuando se estuvo exiliado en Babilonia, pues ahí había muchísimas prácticas de magia, de hechicería, se hablaba muchísimo de demonios, etcétera. Bien, entonces, ¿qué sucede? Cuando se entrega esta ordenanza a Aarón y a sus hijos, se les está indicando prácticamente que ellos tengan la potestad y la posibilidad de seguir transmitiendo, generar ese puente que desde tiempos antiguos ya estaban al alcance de todos aquellos que tenían una búsqueda, como Abraham Avino, el gran patriarca, de querer conocer a el Eterno. Ahora, tú ordenadas, mencionamos, ¿por qué es importante que tengamos presente esto acerca del papel que tiene el cabalista? Cuando una persona estudia la Kabbalah, un Mekubalim, los Mekubalim, debe de saber que está accediendo a esos secretos que eran exclusivos de el rey de Israel, rey David, Saúl, Salomón, y tiene la capacidad de generar cambios en todo lo que se encuentra en su entorno, es decir, tiene poder y es consciente de que todo lo que está emitiendo va a repercutir con resultados que pueden, Baruch Hashem, ser favorables o probablemente no tanto. Así que la pregunta sería, de manera inicial, ¿de qué manera nosotros estamos generando cambios a través de nuestras acciones que de manera primaria se gestan en la mente, pasan por nuestras palabras y se crean a través de nuestras acciones? ¿Cómo estamos nosotros realmente generando esa conexión con con el universo de Atzilut? Bien, para ello, pues la tarea que tenemos esta semana, hermosa tarea, es, si queremos conectar con las Berajot que vamos a mencionar a continuación, la Segulot, tenemos que leer entonces el libro de Éxodo, el libro de Shemot, desde el capítulo 28 al verso 20 a el capítulo 30, verso 10. Bien, ¿y cuáles son las Berajot que vamos a encontrar? Bueno, vamos a mencionar solamente algunas, ¿bien? Porque son bastantes. Sin embargo, vamos a mencionar aquí algunas que podríamos llamar como las principales. Si usted conoce o usted, Baruch Hashem, desea obtener sabiduría y desea que sus hijos sean Talmid Jajam, sean sabios, que tengan vida espiritual, dice, hay que leer esta porción que mencionamos hace un momento. Si usted desea que aquello que describe la Torá sobre el uso de los beneficios que hay
al utilizar las piedras que ocupaba el Cohen Gadol en el pectoral, también debemos de leer esta porción de la Torá. Bien, si nosotros queremos saber qué decisión tomar en esa semana, si es muy importante y de pronto no sabemos qué hacer, también. Para aquella persona que reconozca que probablemente en estos días ha hablado mal, se ha expresado de forma negativa, ha generado la shonara, lengua malvada con alguien, también esta lectura, así como para la purificación de pensamientos, o si alguna persona está tratando de tener control sobre algún aspecto del área sexual. Alguna persona que se quiere entrenar como maestro, si usted, Baruch Hashem, quiere enseñar algún tipo de espiritualidad, esta parashá es una verajá, segulot para usted, o para que nosotros, si es que hemos adquirido, no sé, algún shofar, alguna mezuzá, alguna menorá, un talit, algún instrumento que vamos a ocupar para mejorar esa conexión cumpliendo el precepto que establece la Torá, también es un buen día, así como para detener y frenar los malos decretos, debido a que también en esta porción de la Torá se habla sobre el ketoret o la elaboración de este incienso. Bien, entonces estas son las segulot, son las bendiciones, las emanaciones energéticas que van a favorecer a las personas que decidan leer esta porción de la Torá. Bien, y entonces vamos a comenzar primero con lo siguiente. ¿De qué nos habla en esta semana la parashá? Bueno, nos enseña precisamente o nos describe acerca de la correcta elaboración y uso del aceite de la unción. Nos describe el Talmud, así como el Zohar, que si una persona desea que se manifieste la Shekinah es la presencia del Creador en esta tierra, a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu Divino, o lo que muchos han denominado como Espíritu Santo, así lo describe también el Zohar, debe de saber que el óleo con el que se ungía no solamente a los sacerdotes, sino también a los reyes, le puede entregar una mejor conexión para poder recibir, por ejemplo, sanidad, protección o alguna otra verajá. Entonces, también es muy importante que nosotros sepamos que para elaborar este óleo, y como describe la Torah, poderlo consagrar, nosotros lo hacemos generalmente en Hanukkah. Seguramente usted recordará esa festividad maravillosa que el año pasado correspondió a diciembre. Se utiliza precisamente para varias funciones, pero la primera de ellas es para que la persona pueda ser una vasija o un recipiente que pueda recibir el Ruach HaKodesh. Entonces, esto es muy importante y entra dentro de las prácticas místicas que no siempre se enseñan dentro de las diferentes escuelas de Kabbalah, de las cuales ya hemos hablado anteriormente. Es decir, para recordar un poco, recordemos nosotros que cuando Isaac Luria comienza a instruir sobre la Kabbalah, él no está de acuerdo en las enseñanzas de las prácticas meditativas. E inclusive decide dejar a un lado toda la parte mística, mágica o el nivel Sod de la Kabbalah, porque lo considera peligroso, y conforme se fue reduciendo ese conocimiento, entonces muchos de sus estudiantes dijeron, bueno, no lo enseña, hay que dejarlo a un lado, y con el paso del tiempo, ¿qué ocurrió? Se olvidó ese nivel de revelación que entregó originalmente Shimon Bar Yochai, porque recordemos lo que mencionábamos en clases anteriores, que Shimon Bar Yochai sí creaba milagros. Ahí está establecido en el Zohar y en muchísimos otros tratados hebreos. Diferente a lo que enseñaba Abraham Abulafia, otro gran rabino cabalista. ¿Qué enseña Abraham Abulafia? Abraham Abulafia, en cambio, él sí comienza a introducir una enseñanza en la que se utilizan recursos que van más allá del nivel teórico. El Zohar, que hoy en día todos conocemos, es un texto
que explica solamente la parte teórica y es muy escasa la información sobre las prácticas meditativas. Y quienes hemos tenido, Baruch Hashem, la oportunidad de leer todo el Zohar, nos damos cuenta de que no hay ninguna instrucción sobre la manera en la que se deben de realizar meditaciones cabalísticas. Es muy complicado y, bueno, volvemos a mencionar, sin embargo, Aryeh Kaplan, otro gran cabalista, rescata parte de las enseñanzas de Abraham Abulafia. Inclusive Aryeh Kaplan lo que hace como físico, recuerde que él era un físico maravilloso, investigador, él expone la diferencia entre las diferentes prácticas de la Kabbalah, que desde el siglo XVI comenzaron a dividirse y en algunas ocasiones también a perderse. Y dentro de la pérdida de esas prácticas se encuentra precisamente el uso que se daba al óleo o al aceite de la unción que nosotros encontramos mencionada directamente en la Torá. Entonces, por ello es muy importante que nosotros tengamos presente que estos recursos que están descritos en la parashá, en la porción del rollo de esta semana, nos debe de permitir conocer que esos recursos son muy importantes. Al final del día debemos de recordar que lo que se pretende es conocer cuál es la función según las leyes de la física de cada uno de estos instrumentos que están descritos en la Torá. Bien, lo siguiente que nosotros aprendemos en esta parashá es la asignación de las funciones que debe de tener Aarón y sus hijos. Y volvemos a mencionar, aunque el Zohar y la Torá hace referencia al sumo sacerdocio, el sumo sacerdote es el representante que ayuda a detener el rigor o busca ser un intermediario entre personas que probablemente están alejadas de la presencia de la divinidad y pretender acercarlas. Y adivina de quién es esa responsabilidad en la actualidad. Esa responsabilidad es de todo aquel que busca un conocimiento espiritual. Es decir, que si una persona comienza a estudiar la Torá, comienza a estudiar la Kabbalah, en ese momento adquiere la misma responsabilidad de un Kohen Gadol. Y debido a que su conciencia se comienza a expandir y sabe que la palabra que emite un mekubal, un cabalista, genera la posibilidad de que se manifiesten eventos futuros, es muy cuidadoso. Entonces, ¿cuáles son las funciones que le son asignadas a aquella persona que decide comenzar su estudio en la Torá? Bueno, pues la responsabilidad que tiene es conocer que si pronuncia un decreto negativo y ofende a alguien y le dice a alguna persona, eres un torpe, eres un tonto, eres un bueno para nada, nunca vas a tener hijos, siempre vas a estar sin dinero. Si una persona que dice estudiar la Torá y el misterio de la Kabbalah escucha esto que estamos mencionando en este momento y a pesar de ello lo pronuncia, desafortunadamente puede generar un ticún, una carga muy fuerte en la persona que está escuchando, pero sin embargo nos describe el Zohar, la persona que se atreve a pronunciar esto debe de saber que antes de que ese decreto se manifieste en alguien más, va a llegar primero en usted. Seguramente usted lo ha leído directamente ahí del Tanaj cuando consecutivamente menciona que lo que nosotros querramos para los demás ha de llegar inevitablemente hacia nosotros. Así que pregúntese. Por eso, una persona que comienza a estudiar algún tipo de espiritualidad y sabe cómo funciona el poder de sus palabras, el poder de sus decretos, la manera en la que interpreta la simbología de los sueños como describe el Talmud, puede atraer bendición o rigor. Pero volvemos a mencionar que inevitablemente va a llegar hacia nosotros. Entonces, dentro de las funciones que se asignan al Kohen Gadol, deberíamos de incorporarlas también en nosotros. Es una descripción de la manera en la que nosotros debemos de conducirnos. Máxime aún,
si es algo positivo, pues asegurarnos de que esa verajá, esa bendición, siga de generación en generación, que creo que es algo que todos anhelamos. ¿Quién no quiere que su pareja, que sus hermanos, sus hijos, que todos los que se encuentran a su alrededor reciban verajá? Bueno, pues la persona que estudia Kabbalah, la persona que estudia algún tipo de espiritualidad, se convierte en ese pilar que está sosteniendo. Es un sádic, es un justo. Recuerde usted la historia de Abraham Avino, cuando él se convierte en un intercesor delante de Hashem, dice, ¿acaso destruirás a Sodoma y Gomorra si hay 50 justos? No hubo 50, dice, bueno, 40, 30, 20, 10. No hubo 10 justos que evitaran la destrucción de una comunidad. Y en cada familia, dice el Talmud, la persona que tiene una conexión espiritual es la que va a poder ayudar a que se detengan muchos males. Ahora debemos de saber si no es importante entonces que tengamos esa conexión constante con el Creador. Por eso mencionamos, a lo mejor habrá quien entró por accidente a esta reunión, yo espero que no, y que de pronto diga, me está diciendo que en el momento que usted está diciendo que si escucho lo que dice la parashá de esta semana, estoy adquiriendo un compromiso y no voy a estar justificado porque de mí va a depender que se sostenga la misericordia y la bondad o se mantenga en los míos y en todos los que se encuentran a mi alrededor. La respuesta es que sí. Eso es lo que nosotros debemos de tener muy presente, que nos enseña la lectura del Zohar del día de hoy. Ahora, algo que nos enseña también esta parashá es el Hoshen. El Hoshen es este cuadro que tiene incorporadas las 12 piedras preciosas que están descritas que siempre utilizaba el Cohen Gadol. Estas piedras, dice la Torá, cumplen una función muy importante. Y es que cuando nosotros conocemos las características que hay en cada una de las mismas, las podemos utilizar para poder mejorar la conexión de la Shekinah. Recordemos que cada una de estas piedras tenía incorporado un nombre de 6 letras, que hace referencia a cada una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Pero también nos enseña la Kabbalah que si una persona conoce el potencial de la emanación energética que hay en cada una de estas piedras, al utilizarlas, puede mejorar ese puente. Es como una antenita que cuando la persona la utiliza, va a poder obtener sus beneficios, inteligencia, salud, riqueza, protección y todo lo que describe la Kabbalah acerca de cada una de estas piedras. Ojo, no estamos hablando de idolatría, porque muchas veces hay quienes llegan a mencionar, es que acaso nos está diciendo que debemos de confiar nosotros en una piedra, en el oro, en la plata, en los rubíes, en el jaspe. No, no estamos diciendo que usted tiene que venerar una piedra, sino saber aprovechar los recursos que se encuentran ahí en el nivel Sod ocultos en la Torah. Y para eso, pues volvemos a mencionar, tenemos que ir analizando cuáles son esos beneficios que se pueden lograr a través de las mismas. Entonces, por eso la Torah dice que tengamos nosotros un corazón, un tiferet, como está en el árbol de la vida, esa esfera que está ahí en el centro, dice que tengamos un corazón que pueda ser merecedor de saber utilizar estas piedras, porque no es nada más utilizar el jaspe o la esmeralda o la ágata solamente porque sí. No. Tenemos nosotros que generar una emanación o una sintonía en la que el universo pueda reconocer la frecuencia con la que buscamos nosotros conectar. Esto es como el uso de las 22 letras hebreas o el uso de los 72 nombres de Dios que se tienen que utilizar en determinados días
determinadas semanas, meses, así como horas. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que esta parashá nos enseña, nos revela que el uso de estas piedras cumple una función y es una de las razones por las que el Cohen Gadol las utilizaba. ¿Qué personas se acercaban con el Cohen Gadol? Personas enfermas. ¿Qué personas se acercaban? Personas, volvemos a mencionar, con algún tipo de dificultad en las relaciones, que necesitaban protección, y utilizaba precisamente el Cohen Gadol estos recursos porque sabía que necesitaba mantener ese equilibrio. Imagine usted un Cohen Gadol. Imagine usted, como dice Maimónides en la Guía de los Perplejos. Dice, imagínese usted una persona que dice tener una conexión con el mundo espiritual, pero está teniendo dificultades en la salud, está teniendo dificultades en la economía, está teniendo dificultades en el amor, con la pareja, con los hijos. Significa que tenemos que estudiar el árbol de la vida y ver en dónde se están fugando o dónde se están generando esas desconexiones. Eso es lo que nos entrega la Kabbalah, y por eso, cuando mencionamos que hay que ser muy objetivos e identificar si la espiritualidad que estamos practicando está dando resultados, Baruch Hashem, porque entonces sí estamos conectando de forma adecuada. Y si no está funcionando, no es que la Kabbalah no funcione, porque en todo caso, si decimos, no, la Kabbalah no funciona, significa que el Zohar tampoco funciona y que por ende no está interpretando bien la Torah, entonces no funciona, ¿no? Quienes probablemente estamos utilizándolo de forma incorrecta o no hemos entendido cómo conectar con estos niveles, somos nosotros, y tendríamos que hacer botetut, ahí hacer introspección, meditar, y sobre ello nosotros seguramente, Baruch Hashem, vamos a tener grandes respuestas. Bien, entonces, importante conocer también este aspecto que nos enseña directamente la Torah. Bien, bueno, pues es un breve mensaje, una breve enseñanza precisamente sobre la lectura de esta parashá, que ya en sí, por el hecho de que nosotros estemos, Baruch Hashem, escuchando la porción de la enseñanza que corresponde al Zohar, ya hay una gran verajá para todos y cada uno de nosotros. Entonces, como siempre, en Akadosh Baruj Hu, es un gusto, es una enorme bendición poder compartir con ustedes esta maravillosa enseñanza, a través de la que deseo también en Boreolam que esta chispa se multiplique en cada uno de sus seres amados. Deseo en Akadosh Baruj Hu que esta porción nos lleve a saber por qué razón en esta semana hemos o debemos de leer esta parashá que encierra grandes bendiciones. Bien, bueno, pues me despido de ustedes deseando en Akadosh Baruj Hu que tengan un excelente Shabbat. Laila Tov, gracias por formar parte del cumplimiento de este precepto, y que lo mejor siga fluyendo con ustedes, que sus ángeles lleven sus peticiones al universo de Atzilut a través de su Neshama, y que regresen con grandes bendiciones para que reciban grandes respuestas en esta semana. Que lo mejor siga fluyendo con ustedes. Shabbat Shalom, muy buena noche y hasta la próxima. Shalom, Obrajot. Shalom.